Nunca pensé que el silencio pudiera tener tanto peso. Cuando Jorge se fue una vez más por trabajo, pensé que sería otra semana normal. Benny, nuestro Golden Retriever, y yo ya estábamos acostumbrados a esas ausencias, pero esta vez fue distinto. Apenas cerró la puerta, sentí como la casa entera se vaciaba de algo más que su presencia. Era como si el tiempo se detuviera en cada rincón. La cocina se volvía más fría, el sofá más grande y los relojes parecían no avanzar. Vivimos en las afueras rodeados de árboles y tranquilidad, lo cual normalmente disfruto. Pero en esos días la calma se convirtió en eco. Benny me seguía con su andar tranquilo, como si también notara el cambio en el ambiente. No ladraba, no pedía jugar. Solo se quedaba cerca, como sabiendo que necesitaba su calor más que nunca. Yo intentaba hacer que la rutina siguiera su curso, preparar café, regar las plantas, mirar series que ya ni me interesaban, pero algo en mí comenzaba a agrietarse como si el silencio empezara a contarme cosas que no quería escuchar. Y fue ahí, en medio de una noche especialmente callada, cuando Benny hizo algo que cambiaría por completo la manera en que veía mi vida. La noche en que todo comenzó fue una de esas donde el silencio parece morder. Había terminado de cenar sola, recalentando sobras que ni siquiera tenía ganas de comer. Me senté en el sofá con una copa de vino, tratando de engañar a la soledad con ese pequeño ritual. Benny se acomodó a mis pies como siempre, en ese rincón donde la luz tenue apenas rozaba su pelaje dorado. Lo miré y sus ojos enormes y profundos me devolvieron una mirada que sentí humana. Me incliné y pasé la mano por su lomo. «Eres lo único que me hace sentir viva en esta casa», susurré, sin pensarlo. Benny suspiró como si entendiera. Ese gesto tan simple me hizo temblar por dentro. No era la primera vez que me sentía sola, pero esa noche me sentí invisible incluso para mí misma. Pensé en Jorge, en cómo su ausencia ya no dolía por lo que me faltaba de él, sino por lo que me decía de mí, que me había acostumbrado a desaparecer. Me recargué en el respaldo del sofá, cerré los ojos y dejé que el vino hiciera lo suyo. Benny levantó la cabeza y apoyó su hocico en mi pierna. Fue tan cálido, tan reconfortante, que por un momento sentí que estaba a salvo. Comencé a hablarle en voz baja como si fuera un confesor silencioso. Le conté que me sentía perdida, que a veces no sabía si era amor lo que aún sentía por Jorge o solo costumbre, que me dolía más mi propia indiferencia que su ausencia. Y mientras hablaba, Benny no se movía. Solo estaba ahí firme, como una presencia que me anclaba a la realidad. De pronto, sin darme cuenta, tenía lágrimas bajándome por la cara. No era tristeza, era una mezcla de cosas: cansancio, frustración, miedo. Miedo a seguir viviendo así, entre pausas largas y silencios eternos. Me incliné sobre Benny y lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo tibio me devolvía algo que no recordaba haber perdido consuelo genuino. En ese instante algo cambió. No en el exterior, sino dentro de mí. Sentí una necesidad urgente de escapar de la rutina, de hacer algo diferente lo que fuera. No podía seguir dejando que los días pasaran como hojas arrastradas por el viento. Me levanté, caminé hasta la cocina y abrí una ventana. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Benny se levantó también alerta, como si presintiera que algo estaba por venir. Me volví hacia él y le dije con firmeza: «Mañana saldremos, Benny. A donde sea, pero no podemos quedarnos aquí». Sus orejas se alzaron y su cola empezó a moverse con energía. No sabía a dónde iríamos ni qué buscaba exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que debía moverme, como si algo muy dentro de mí
estuviera despertando lentamente. Y así, con el corazón palpitando fuerte, cerré la ventana y me fui a dormir sin saber que lo que vendría al día siguiente cambiaría mucho más que una simple rutina. Al despertar a la mañana siguiente, una luz dorada se colaba por las rendijas de la cortina. Por un instante me sentí desorientada, como si no recordara en qué día vivía ni qué debía hacer. Pero entonces vi a Benny, sentado junto a la cama, moviendo la cola con suavidad, mirándome con esos ojos brillantes que parecían decirme: «Lo prometiste». Me incorporé despacio. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente ligera, como si algo dentro de mí hubiera decidido empezar de nuevo. Fui a la cocina, preparé café, y mientras el aroma llenaba el aire, me puse a buscar en el celular algún lugar cercano donde pudiera respirar diferente. No necesitaba ir lejos, solo necesitaba irme. Encontré una reserva ecológica a las afueras de la ciudad, un sitio que alguna vez Jorge mencionó, pero al que nunca fuimos. Miré a Benny, que ya esperaba junto a la puerta, como si supiera que el día no sería como los demás. Tomé su correa, llené una botella con agua y, sin pensarlo mucho más, salimos. El trayecto fue silencioso. Solo se escuchaba el sonido del viento colándose por la ventana y la respiración tranquila de Benny, que sacaba la cabeza disfrutando cada ráfaga. A mí el aire me despejaba las ideas. Me di cuenta de cuán encerrada había estado, no solo en la casa, sino en mi propia mente. Al llegar al lugar, la vista me dejó sin aliento. Un sendero rodeado de árboles altos, con el canto lejano de los pájaros y una brisa que olía a tierra húmeda. Solté a Benny y lo vi correr, como si llevara semanas esperando ese momento. Su alegría era tan pura que me conmovió profundamente. Caminé detrás de él, dejándome guiar por sus brincos, por su entusiasmo, como si me recordara que aún podía disfrutar. Mis pasos eran lentos pero constantes. Con cada uno sentía que algo pesado se desprendía de mí. La naturaleza me abrazaba con su calma, y en medio de ese entorno mis pensamientos comenzaron a ordenarse. No pensé en Jorge, ni en la rutina, ni en lo que me faltaba. Solo en el presente. Me senté en una roca, al borde del camino, y observé a Benny escarbar entre las hojas feliz libre. Y fue ahí donde lo entendí: yo también podía ser libre. Libre de esperar siempre a alguien más para sentirme completa. Libre de depender de la presencia ajena para dar sentido a mis días. Benny corrió hacia mí y apoyó su cabeza en mi pierna. Lo acaricié lentamente y le dije: gracias por traerme hasta aquí. Cerré los ojos por un momento y sentí una paz tan profunda que me pareció irreal. Pero justo cuando pensaba que ese instante sería perfecto, algo en el bosque llamó la atención de Benny. Se tensó, levantó la cabeza y emitió un pequeño gruñido. Abrí los ojos y lo vi avanzar lentamente hacia los árboles alerta. Me levanté con el corazón latiendo un poco más rápido. No sabía qué había visto, pero su comportamiento me puso nerviosa. Lo llamé suavemente, pero no respondió. Entonces lo seguí sin saber que en ese instante comenzaba un nuevo capítulo, uno que me obligaría a enfrentar no solo mis emociones, sino también mi valentía. Me adentré en el bosque, con el corazón latiendo con fuerza. Benny iba unos pasos adelante, moviéndose entre los árboles con cautela. Sus orejas estaban erguidas y su cuerpo en tensión. Yo lo seguía sintiendo cómo la serenidad de hace unos minutos se transformaba en una ansiedad sutil casi inexplicable. No era miedo como tal, sino una sensación de alerta, como si algo invisible hubiera alterado la quietud del lugar. Llamé a Benny, una vez más, esta vez un poco más fuerte, pero él solo giró la cabeza un instante y luego siguió avanzando como si supiera exactamente
a dónde quería llegar. Me vi obligada a acelerar el paso, esquivando ramas y hojas secas que crujían bajo mis pies. El aire se volvió más denso, más húmedo, y mi respiración se hizo más corta. Por un momento me pregunté qué estaba haciendo ahí sola, en medio de un bosque, con mi perro como único guía. Pero justo cuando pensé en detenerme, llegamos a un pequeño claro. El sol se filtraba entre las ramas, dibujando luces y sombras sobre la tierra. Benny se detuvo en seco y se sentó mirando algo frente a él. Yo lo alcancé jadeando levemente y seguí su mirada. No había nada, al menos no algo evidente, solo naturaleza. Árboles viejos, algunos troncos caídos, musgo silencio. Pero ese silencio era distinto, más profundo, más vivo. Me quedé quieta esperando, y fue entonces cuando lo sentí. No lo vi, pero lo sentí. Una presencia, como si el bosque me observara de vuelta. Una corriente de aire me rozó el cuello y sentí un escalofrío. Benny no se movía. Solo observaba con la cabeza ligeramente inclinada como si esperara algo. Me arrodillé a su lado y puse mi mano sobre su lomo. Seguía cálido firme, pero su mirada estaba fija. En ese instante comprendí que no se trataba de una amenaza. Era algo más simbólico, algo dentro de mí despertando. Era como si la naturaleza me mostrara un espejo. El bosque era denso, complejo, silencioso. ¿Como yo? Benny me había traído justo a este lugar sin saberlo, o quizá sabiéndolo más que yo misma. Allí, entre árboles altos y el susurro del viento, me sentí por primera vez completamente vulnerable, pero no débil. Me abracé a esa sensación, a ese reconocimiento de que había algo más grande que mi rutina, que mi soledad. Pero justo cuando comencé a relajarme, un crujido fuerte rompió el silencio. Benny se puso de pie de inmediato, y esta vez sí ladró. Mi cuerpo se tensó y me puse de pie también, con la vista fija en los árboles frente a nosotros. Una sombra se movió entre las ramas. No supe si era un animal o algo más, pero el corazón volvió a golpearme el pecho. Benny ladró de nuevo más fuerte. Di un paso atrás, sin saber si avanzar o regresar. Esa presencia desconocida, real o imaginaria, me obligó a tomar una decisión, enfrentar el miedo o volver al sendero seguro. Porque a veces cuando una empieza a despertar por dentro el mundo exterior, también empieza a sacudirte. Me quedé inmóvil por unos segundos que parecieron eternos, mirando hacia donde la sombra se había movido. Benny seguía firme con el cuerpo tenso y los ojos clavados en ese punto del bosque donde algo o alguien acababa de pasar. Mi respiración era corta, entrecortada, y por dentro una mezcla de miedo y curiosidad me empujaba en direcciones opuestas. No podía ver con claridad, pero algo me decía que no era peligroso. Era como si el bosque nos estuviera poniendo a prueba. Di un paso hacia adelante y Benny no se opuso. Al contrario, me miró rápidamente y luego volvió su atención al frente, como invitándome a confiar. Caminamos juntos unos metros más y al traspasar una fila de arbustos bajos, lo vi un pequeño ciervo joven de patas delgadas y mirada brillante. Estaba tan quieto como nosotros mirándonos. Benny se quedó en silencio sin ladrar, como si entendiera que aquel instante era especial. Y yo sentí una punzada en el pecho. Era belleza pura sin explicación. Me llevé la mano a la boca y sin poder evitarlo me brotaron lágrimas. No de miedo ni tristeza, sino de esa emoción profunda que aparece cuando el alma se siente viva otra vez. Me agaché, abracé a Benny y susurré: «Gracias por traerme hasta aquí». El ciervo nos observó un momento más y luego se giró lentamente para internarse en el bosque. Y con él se llevó también algo de mi angustia. Permanecimos ahí
unos minutos respirando hondo, dejando que el viento nos atravesara como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que formaba parte de algo más grande que mi rutina o mi casa. Era parte de la tierra, del momento de la vida misma. El bosque Beni, el ciervo, todo parecía estar alineado para mostrarme que había otra forma de estar presente. Me levanté lentamente, acaricié la cabeza de Beni y comenzamos a caminar de regreso sin hablar, sin pensar demasiado. El camino de regreso fue más ligero, casi como si flotara, y sin embargo, al salir del sendero y ver el coche estacionado bajo el sol, una nueva emoción me invadió: miedo de volver a lo conocido, miedo de que esa claridad desapareciera al cruzar la puerta de casa. Me senté al volante y Beni subió de inmediato al asiento del acompañante. Encendí el motor y mientras conducía por la carretera vacía, una idea me golpeó con fuerza. ¿Y si no era la casa lo que me pesaba, sino todo lo que no me había atrevido a decir dentro de ella? Esa tarde, al regresar, la casa me recibió con el mismo silencio de siempre, pero ya no era el mismo. Beni entró primero y yo me quedé en la entrada un momento con la mano sobre el marco de la puerta, sintiendo el peso de los años, de las palabras no dichas, de las decisiones postergadas. Respiré hondo. No podía seguir evadiendo ciertas verdades. Y en ese preciso instante sonó el teléfono. Era Jorge. El sonido del teléfono rompió el momento como una piedra lanzada al agua tranquila. Me quedé parada frente a la puerta, con el celular vibrando en la mesa del recibidor. Por un instante no quise contestar. Sentí que si tomaba esa llamada, todo lo que había descubierto ese día en el bosque, todo lo que había sentido tan intensamente, podía desvanecerse en segundos. Pero la vibración insistente me obligó a moverme. Beni me miraba desde el pasillo con las orejas levantadas, atento, como si también sintiera que algo importante estaba por suceder. Tomé el teléfono y contesté con un hilo de voz. Clara la voz de Jorge. Sonaba distante, como si viniera desde otro mundo. Me aclaré la garganta. Aquí estoy, respondí. Hubo una pausa larga, pesada. Luego él dijo que su viaje se había extendido más de lo previsto, que lo sentía, que sabía que estaba mucho tiempo fuera. Sus palabras no eran nuevas, pero esta vez sonaban distintas, tal vez porque yo ya no era la misma. No le respondí de inmediato. Cerré los ojos y pensé en el ciervo en el bosque, en el silencio cargado de significado. Jorge hablaba, pero yo solo oía fragmentos, reuniones, vuelos horarios. De pronto me escuché a mí misma decir: ¿sabes cuánto tiempo llevamos sin tener una conversación real? Se hizo un silencio incómodo. Jorge no esperaba eso. Yo tampoco esperaba decirlo. Pero una vez que lo hice, no pude detenerme. Le hablé de mi soledad, de la rutina que nos envolvía, de cómo me había perdido en los días, mientras él perseguía metas que ya no compartíamos. Y no lo dije con enojo, sino con una calma dolorosa. Él intentó justificarse como siempre, pero esta vez no le respondí. Solo le pedí que pensara, que se preguntara si lo que estábamos viviendo era realmente una vida compartida. La conversación terminó con un hablamos luego, y cuando colgué, sentí una mezcla de alivio y vacío. Me dejé caer en el sofá, y Beni, como si entendiera todo, se acercó y apoyó su cabeza en mi pierna. Lo acaricié sin decir nada, dejando que el silencio tomara su lugar. Esa noche no dormí bien. La llamada había removido muchas cosas. Sabía que algo se había quebrado, pero también que ese quiebre era necesario. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi mirada se perdió por la ventana. El jardín seguía igual, los árboles quietos, el cielo despejado. Y sin embargo, dentro de mí, todo había cambiado.
Sentí que estaba al borde de algo nuevo, algo que aún no sabía nombrar. Benny se sentó a mi lado como cada mañana, pero esta vez yo me arrodillé frente a él, lo miré a los ojos y le dije en voz baja: creo que llegó el momento de hacer algo diferente. Un viaje, una búsqueda. Benny movió la cola con suavidad. En su mirada no había sorpresa, solo complicidad, como si ya lo supiera desde antes que yo. Pasé el resto del día en una especie de trance suave, como si cada movimiento estuviera guiado por una fuerza que apenas comenzaba a reconocer. Lavé los platos con más cuidado, recorrí la casa con otros ojos, como si la viera por primera vez desde fuera. Cada objeto, cada rincón, cargaba ahora una historia que no había contado. La casa ya no era solo un lugar de espera, sino un reflejo de todo lo que había aguantado en silencio. Me senté en el sofá, con una libreta que había olvidado en el cajón de la mesa. Empecé a escribir sin pensar demasiado, frases sueltas, recuerdos, preguntas que me había guardado durante años. Benny estaba a mis pies tranquilo, respirando con un ritmo que me calmaba. Leía en su postura la misma serenidad que había sentido en el bosque. Fue entonces que surgió una idea, primero como un susurro tímido, pero pronto se volvió clara. Necesitaba irme unos días sola con Benny. No para escapar, sino para reencontrarme. Tomé el celular y busqué cabañas fuera de la ciudad, algo alejado, rodeado de naturaleza. Encontré un sitio en un pueblo pequeño en la sierra, con senderos, ríos y silencio. Reservé 2 noches sin pensarlo más. No se lo comenté a Jorge, no por ocultárselo, sino porque por primera vez tomaba una decisión pensando únicamente en mí. Al día siguiente salimos temprano. Benny subió al coche con entusiasmo, como si adivinara el rumbo. Mientras conducía por la carretera serpenteante, con el paisaje cambiando lentamente, sentí que algo dentro de mí se ordenaba. Las dudas, las tristezas, el cansancio. Todo comenzaba a tomar su lugar sin desaparecer, pero sin dominarme. Al llegar a la cabaña, un lugar rústico pero cálido, sentí como si el tiempo se detuviera. Dejé las maletas, me quité los zapatos y salí con Benny a caminar. No había nadie más, solo árboles, piedras, el crujido de las hojas y ese aire puro que huele a cosas verdaderas. Caminamos por un sendero que bajaba hacia un pequeño arroyo. Benny se adelantaba, pero siempre se volteaba a mirarme como recordándome que no estaba sola. Me senté junto al agua y sin darme cuenta comencé a hablar en voz alta. No a él, no a alguien específico. A mí. Hablé de mi infancia, de mis sueños olvidados, de los miedos que me habían atado. Benny se acercó, se acostó a mi lado y con su respiración pausada me acompañó como solo él sabía hacerlo. Pasamos un buen rato ahí en silencio. Y justo cuando el sol comenzaba a bajar, sentí algo distinto, una inquietud en el pecho, no de angustia, sino de urgencia, como si algo me llamara desde dentro. Regresamos a la cabaña y al abrir la libreta, mis dedos comenzaron a escribir solos con una fluidez que no recordaba. Fue ahí, entre tinta y pensamientos, que me di cuenta, esa búsqueda, que creí externa, en realidad había comenzado en mí desde hace mucho. Y ahora por fin estaba lista para seguirla sin miedo. Esa noche en la cabaña fue distinta a todas las anteriores. No había televisión, ni notificaciones, ni reloj que me apurara. Solo la tenue luz de una lámpara cálida, el crujido ocasional de la madera y Benny acostado a los pies de la cama, respirando lento. El silencio ya no me asustaba. Al contrario, se sentía como una manta que me envolvía con paciencia. Me acosté sin prisas, mirando el techo de madera mientras repasaba mentalmente todo lo vivido en los últimos días. Me preguntaba cómo era posible que tan poco tiempo lejos de casa pudiera revelar tanto.
Recordé las palabras que no dije a Jorge, las emociones contenidas, el vacío que disfrazaba con rutinas. Y también pensé en lo que había escrito, como si en cada palabra hubiera sacado una espina clavada hace años. Sentí una calma que no conocía, una sensación nueva, como si el corazón tuviera más espacio para respirar. Benny desde su rincón levantó la cabeza y me miró con esos ojos que tantas veces me sostuvieron en silencio. Le sonreí y le susurré: «¿Estamos bien, verdad?». Movió la cola despacio, sin prisa, como si confirmara lo que yo apenas empezaba a entender. A la mañana siguiente, el sol se filtró entre los árboles con una suavidad que me conmovió. Preparé un café sencillo y lo tomé sentada en las escaleras de la cabaña con los pies descalzos, tocando la tierra fresca. Benny se acercó y apoyó su cabeza en mi pierna. No necesitábamos hablar, solo estar. Ese momento tan simple fue uno de los más verdaderos que he vivido. Después del desayuno, salimos a caminar nuevamente. Pero esta vez no hubo destino. Solo pasos sueltos, aire puro y la sensación de que algo dentro de mí comenzaba a florecer. Me detuve frente a un árbol enorme con raíces expuestas y tronco rugoso, y al tocarlo con la palma de mi mano sentí una conexión profunda, como si ese árbol entendiera también de resistencia, de tiempo, de silencios. Fue ahí cuando algo se removió en mi pecho. No fue dolor, sino una memoria olvidada, una imagen de mí misma de niña corriendo en un campo abierto, sin miedo, sin planes. Me vi claramente el cabello suelto, la risa libre, los pies sucios de tierra. Me pregunté en qué momento había empezado a dejar de ser ella. Benny se acercó y se sentó a mi lado, con la mirada puesta en el horizonte, y entonces lo supe, no estaba en esta búsqueda para encontrar algo externo. Estaba volviendo a mí, a esa niña, a esa mujer que había olvidado escuchar su propia voz. Esa noche, ya de vuelta en la cabaña, tomé la libreta una vez más, pero en lugar de escribir lo que pensaba, cerré los ojos y escribí lo que sentía, sin filtros, sin miedo. Benny respiraba tranquilo y cada línea que trazaba era un paso más hacia mí misma. Al terminar, coloqué la pluma sobre la mesa y sentí algo nuevo en el pecho, no alegría desbordante, sino una paz serena, como si finalmente me hubiera permitido regresar al lugar más olvidado de todos, mi propio corazón. Al regresar a casa, todo parecía igual: las mismas paredes, los mismos objetos, en su sitio, el mismo silencio. Pero ya no era la misma mujer que se había ido. Caminé por cada habitación con una mirada distinta, como si por fin entendiera lo que realmente habitaba en esos espacios, no solo recuerdos, sino también renuncias. Benny, como siempre, me seguía en silencio, pero ahora su compañía tenía un peso distinto, casi sagrado. Me senté frente a la ventana y observé el jardín. Las hojas caían lentamente, como si el tiempo también estuviera aprendiendo a soltar. Pensé en Jorge, en nuestras ausencias compartidas, en todo lo que no dijimos. No había rencor, solo comprensión. Entendí que a veces la traición más dolorosa no viene de otros, sino de uno mismo, cuando dejamos de ser leales a lo que somos, cuando nos apagamos por miedo, por costumbre, por amor malentendido. Benny se acostó a mi lado y apoyé la mano sobre su lomo con gratitud. En sus ojos vi lo que siempre estuvo ahí: presencia, constancia, amor sin condiciones. Y en ese instante supe que aunque el mundo siga cambiando, uno siempre puede volver a empezar, si encuentra el valor de escucharse. Porque la lealtad más profunda es aquella que nos salva de traicionarnos a nosotros mismos.